Así que bueno, yo le doy gracias a Dios entonces, como dije. Bueno, y la palabra que quiero compartir entonces está en Juan 11, ¿sí? Eso yo pensaba el otro día, así cuando estábamos hablando con mi marido, ¿no? De obedecer más allá de las emociones, ¿sí? De los sentimientos, de lo que yo pienso, ¿sí? Y es tan difícil llegar a ese punto, ¿no? De decir, bueno, voy a obedecer más allá de lo que yo pienso, más allá de lo que yo anhelo. Es difícil, ¿sí? Pero no es imposible, ¿sí? No es imposible. Así que se puede llegar, ¿sí? A vivir de esa manera, ¿sí? Es necesario aprender a vivir de esa manera. Y yo creo que es la gran prueba, ¿sí? De toda persona que conoce a Dios, ¿sí? Con el tiempo, aprender a ser obediente en todo tiempo, ¿sí? En todo lugar, ¿sí? Sin que un pensamiento te detenga, sin que una emoción te detenga, ¿sí? Pero esa creo que es la gran prueba. Así que, ¿quién es nuestro mayor ejemplo de esto? Justamente Jesús, ¿sí? Jesús fue el mayor ejemplo, ¿sí? En todas las cosas de la Biblia, en todo lo que se habla, Él fue el mayor ejemplo porque Él vino justamente a la tierra para demostrarnos a nosotros de que se puede, ¿sí? Vivir de la manera que Él nos enseñó, ¿sí? Que se puede, que no es imposible, porque Él, más allá de que fue rey, ¿sí? De que es un Dios, vino a la tierra y se hizo hombre, ¿sí? Justamente para demostrar de que se podía, ¿sí? De que se podía realizar estas cosas, ¿sí? Bueno, Juan 11 entonces dice la resurrección de Lázaro, ¿sí? Para los que no sabían, ¿sí? Lázaro era como el hermano, era un gran amigo, ¿sí? De Jesús, era un gran amigo de él, ¿sí? Y bueno, Jesús fue a predicar, ¿no? A un lugar y en ese momento le dicen que Lázaro estaba enfermo, ¿sí? Le dicen, en el capítulo 3 dice, 11:3, así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía, Señor, tu querido amigo está muy enfermo, ¿sí? Fíjense cómo de una le dijeron, no le dijeron Lázaro está enfermo, no le dijeron, no sé, le dijeron tu querido amigo Lázaro está enfermo, ¿sí? Entonces hubo presión, ¿sí? Hubo presión en esa noticia, ¿no? Hubo una gran presión para él, porque le dijeron tu amigo, ¿sí? Está enfermo. Dice, cuando Jesús oyó la noticia, dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte, ¿sí? Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado, ¿sí? Entonces Jesús sabía, ¿sí? De antemano ya las cosas que estaban sucediendo y por qué estaban sucediendo. Justamente era para que Dios se pueda glorificar, ¿sí? Y así a veces pasa, ¿no? Que nosotros sabemos las cosas que están sucediendo, ¿sí? Una historia más, ¿sí? Sería una historia más si te cuento, ¿sí? Pero ahora, si yo leo esta palabra, la tomo para mí, ¿sí? Como la hago siempre, y la vivo, ¿sí? Se vuelve algo diferente, porque yo le doy vida a la palabra, porque la vivo en carne propia, ¿sí? Entonces, Jesús vivió en carne propia esto, Él lo tuvo que pasar, o sea, Él no es que predicaba y te soltaba la palabra y ya no, Él la vivió, Él la pasó, estuvo ahí, no fue una mentira, fue una realidad. A ver si los que se conectan me dicen si se ve bien, si se corta o no. Saludos para Fabiana Catpevila, para Verónica Aguirre, Araceli González que se están conectando. Gracias por estar ahí. Dios les bendiga un montón. Entonces, lo primero que tuvo que pasar Jesús entonces fue un golpe al corazón. Porque más allá de que sea Jesús, ¿no? Tuvo que pasar. Imagínate que
porque pasa y es común, mañana vengan y te digan, viste que tu mamá está enferma, ¿por qué tu mamá no se sana? Vos que sos cristiano, ¿por qué no orás y no se sana? O ¿por qué estás pasando necesidades cuando conoces de Dios o conocela? Te pega, ¿sí? En las emociones. Porque somos humanos, como siempre yo digo, como compartí el otro día, ¿no? Somos personas reales, somos personas de carne y hueso, ¿sí? Que tenemos, ¿sí? Si buscamos de Dios, nos llenamos de Él, de su presencia, eso es lo que nos da fuerza, nos da garra para poder pelear las cosas, ¿sí? Ahora, si yo me saco eso, soy una humana más con defectos y con un montón de problemas, ¿sí? Pero esa es la diferencia, ¿sí? Es que yo busco de Dios, necesito de Dios, tengo hambre de Dios. Entonces Él es mi fuerza, Él es mi fortaleza, es una fuente mayor, ¿sí? Como siempre digo. Pero si no seríamos humanos comunes y corrientes. Yo siempre digo, sin Dios no soy nada, es la verdad. Sin Dios no soy nada, ¿sí? Porque realmente que Él llegó en un momento crucial en mi vida, ¿sí? Donde yo dije, bueno, no tengo más ganas de vivir. Tenía 18 años, 19 años, ¿sí? Y ya no tenía más ganas de nada, no tenía ganas ni de salir, me invitaban a salir, me invitaban a esto, pero no tenía ganas de nada. Vivía en mi pieza, encerrada. La mayoría, parte del tiempo, vivía durmiendo y por ahí salía de noche, así un rato, ¿sí? Prácticamente me volví una alcohólica porque vivía tomando, pero por tomar así nomás. Ya ni necesitaba irme a ningún lugar, ¿sí? Entonces, es como que llegó un momento donde dije que yo ya no quería vivir, tenía ganas de morirme, ¿sí? Porque ya nada me saciaba, ya nada me llenaba, ya nada tenía sentido para mí, ¿sí? Entonces, en ese momento llegó Dios nuevamente a mi vida, ¿sí? Pero llegó y fue un antes y un después, porque realmente ahí dejé que Él obrara en mi corazón. Si bien yo antes ya lo había conocido, ¿sí? Lo conocí, pero no había tenido un encuentro con Él. Entonces eso es lo que necesitamos, ¿sí? Tener un encuentro con Dios. Ese encuentro que cambia nuestra situación, ese encuentro que cambia nuestro alrededor, ¿sí? Y eso es lo que te sostiene, ¿sí? Entonces yo digo, realmente que hoy yo sin Dios no soy nada. Incluso yo no me comunico con Él, no tengo un tiempo con Él. Soy una loca, es la verdad. Entonces tengo que volver a mi fuente y decir, Señor, te necesito, saca todo este peso que tengo en mí, porque realmente que yo no puedo, sí, pero vos sí podés en mí. Y ahí de nuevo vuelvo a resurgir, vuelvo a levantarme, vuelvo, sí, vuelvo de nuevo. Entonces, Él era humano, sí, era humano, Jesús era humano. Y cuando vinieron y le dijeron, Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Por eso digo, ahí vienen a pegarnos bien el golpe al corazón, ¿sí? De decir, vos que sos cristiano, vos que crees, vos por qué no puedes salir adelante, vos porque está enfermo, porque oraste y no se sana, ¿sí? Me imagino que le habrá dolido, ¿sí? ¿Cómo reaccionarías vos cuando te digan, sí, que alguien muy cercano está a punto de morirse? Que está muy enfermo, ¿sí? ¿Cómo reaccionás en una primera instancia? Y todos reaccionamos mal en una primera instancia. No reaccionamos con toda la fe del mundo, ¿sí? Más si es una persona cercana y a la que queremos mucho. Es obvio que primero nos vamos a sentir mal o nuestros sentimientos capaz que quieran, ¿sí? Tocarnos. Pero fíjense cómo al recibir ese golpe, por decir así, Jesús, al rato nomás, ¿sí? Reaccionó, ¿sí? Y dice, cuando Jesús oyó la noticia, dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte, ¿sí? Porque él sabía de antemano de que algo iba a suceder, ¿sí? Porque él obedeció, él estaba en obediencia, ¿sí? Y él sabía que había cosas que tenía que hacer antes de llegar a ese lugar. Entonces ahí está lo crucial, ¿sí? Si vas a obedecer antes de tu familia, antes que tu esposo, antes que tu esposa, ¿sí?
Porque hay veces que tenemos que tomar esas decisiones que son cruciales, ¿sí? Si obedecer al hombre, obedecer a Dios, ¿sí? Entonces por eso esto se llama obedecer más allá de mis emociones, ¿sí? Y Jesús lo tuvo que hacer. Y incluso le dice, al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado, ¿sí? Entonces él sabía de antemano lo que iba a suceder, ¿sí? Por eso fue obediente, ¿sí? Porque ya sabía lo que iba a suceder. Ahora, cuando vienen a nosotros a presionarnos, decimos, no estás haciendo nada, ¿cómo no vas a hacer nada? Mira que está pasando esto, mira que está pasando lo otro, tenés que hacer algo. O por ejemplo, si te quedás sin trabajo o te quedás no estás con plata, digamos. Y viene y te dice, y algo tenés que hacer, o alguien viene y te dice, pero si vos sabés y vos estás tranquila, sabés de que Dios está en el asunto, ¿sí? Él te va a ayudar. Entonces vos sabés que eso que estás pasando, ¿sí? Es para algo. Entonces tenés que ser obediente, ¿sí? En el 11, capítulo 5 dice, aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, ¿sí? Se quedó donde estaba 2 días más, ¿sí? Entonces, fue obediente. ¿Fue obediente a quién? A Dios, ¿sí? Se quedó a hacer lo que él tenía que hacer, ¿sí? Y yo cuando leía esto me acordaba de mi pastor, ¿sí? Que él un día estaba enseñando, ¿sí? En la iglesia, en un estudio bíblico, y en el medio del estudio bíblico vienen y le dicen de que su mamá había fallecido, ¿sí? Y se armó toda una revolución y qué sé yo, bueno. Pero él hasta que no terminó de enseñar, no se fue. Y capaz que hasta la misma gente estaba más preocupada, diciendo cómo no se va a ir y que su mamá en vez pudo haber hecho algo. No, él se quedó ahí hasta que terminó, oró y se fue, ¿sí? Entonces, eso es obediencia, ¿sí? Antes de sus emociones. Eso es obedecer antes de las emociones, ¿sí? Y es tan importante tener esa firmeza, es tan importante tener esa fuerza, esa fortaleza, ¿sí? De obedecer a pesar de los problemas, obedecer a pesar de las circunstancias, ¿sí? A pesar de que te digan, ya estás haciendo eso de nuevo, o para qué te vas a la iglesia, o irte a la iglesia y que cuando vengas te hagan la contra. Entonces voy a decir, ¿para qué me voy a ir a la iglesia? ¿Sí? Estamos teniendo esa presión todo el tiempo, ¿sí? Y por eso digo, Jesús tuvo que vencer eso. En el 11:11 dice, después agregó, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo, ¿sí? Después le aclara a sus discípulos y le dice que él había muerto, que él sabía que había muerto, ¿sí? Y que era para gloriarse. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya había llevado 4 días en la tumba. Betania quedaba solo unos pocos kilómetros de Jerusalén y mucha gente se había acercado a consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. En el capítulo 22 dice, en el versículo 22 dice, pero aún ahora yo sé que Dios te dará lo que pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. ¿Sí? Porque él estaba confiado, seguía confiado. Pero acá llega la parte más importante, ¿no? Donde fue tanta la presión que él llegó a sentir por la familia de Lázaro, por la gente, por los mismos discípulos, ¿sí? Por eso digo, Jesús fue humano y tuvo que pasar. Pasó esas cosas, vivió esas cosas. Entonces, si él pasó, ¿cómo nosotros no vamos a pasar? ¿Sí? ¿Cómo nosotros no vamos a probar eso? ¿Sí? ¿Por qué lo podemos hacer? En el capítulo 11:32 dice, cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Sí? Y ahí el 33 dice, y se conmovió profundamente.
Primero se enojó, ¿sí? Porque por la presión de la gente. Y se conmovió profundamente. Y él dice, ¿dónde está? Después le vuelven a decir, ustedes pueden leer todos los versículos, pero después le vuelven a decir que para qué iba a ir a verlo si ya había pasado 4 días y que eso ya largaba olor, ¿sí? Y que ya iba a estar en mal estado, ¿sí? Y ahí empezó a escuchar, ¿sí? Cómo la gente empezaba a presionar, ¿no? Y ahí en el capítulo 35 vemos, ¿sí? La humanidad de Jesús. ¿Por qué? Porque dice, entonces Jesús lloró. Pero no lloró porque murió Lázaro. No lloró por las cosas, sino que él lloró por la incredulidad de la gente. Por la presión, ¿sí? La gente de decir esto, decir lo otro, ¿sí? Porque no creían de que él realmente iba a resucitar, ¿sí? Y todos pensaban que él lloraba por Lázaro y nada que ver. ¿Sí? El 38 dice, Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba. ¿Sí? Bueno, él pidió que corran a un lado de la piedra. Y después, bueno, pidió a Dios, ¿no? Hizo que corra la piedra y finalmente Lázaro vivió, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver, ¿no? Cómo él fue obediente a Dios, ¿sí? Porque él sabía, ¿sí? Lo que iba a suceder de antemano. Entonces en ningún momento dejó de creer. En ningún momento dejó de creer de que Dios le había dicho que realmente iba a resucitar y que eso iba a ser para su gloria, ¿sí? Pero como dije, tenemos que estar firmes para tener esa madurez, para tener esa certeza, ¿sí? De que saber de que se viene un gran problema y voy a decir, no, Dios está en el asunto, Dios se va a glorificar en este asunto, Dios nos va a ayudar, ¿sí? Más allá de mis emociones, más allá de la presión de la gente, más allá de que te digan, no, esto no vas a poder salir de esto, esta es una enfermedad terminal, no, Dios no te puede sanar. No, tu economía nunca se va a levantar. Si vos no trabajás, si vos no haces esto, no se va a levantar, ¿sí? Porque está en nosotros humanos, ¿sí? Pensar limitadamente, porque siempre queremos hacer como a nosotros nos parece y como tenemos en nuestra mano, ¿sí? Pero acá era solo confiar en Dios, ¿sí? Si Dios le había dicho a Jesús, Lázaro murió, ¿sí? Porque él ya sabía, y es para gloria, ¿sí? Es para que Dios se glorifique. Él se mantuvo en eso, se fue, siguió haciendo lo que él tenía que hacer hasta que llegó el día y el momento justo para irse a ese lugar y para que él pueda resucitar y para que Dios sea glorificado, ¿sí? Entonces, fue obediente más allá de sus sentimientos y de sus emociones, ¿sí? Y a eso es lo que tenemos que llegar en este tiempo como hijos de Dios, ¿sí? Obedecer más allá de lo que yo pienso, de lo que yo siento, ¿sí? Y hacerlo por amor también, ¿sí? No solo por obtener un beneficio, sino porque yo amo a Dios, entonces yo lo voy a obedecer más allá de mí, ¿sí? Y como dije, la única manera también es buscándolo, entregándonos a Él, ¿sí? Entregando nuestra vida a Él. Es la única manera. Si no, vamos a ser simples mortales, ¿sí? Y cualquier viento, cualquier tormenta, cualquier situación nos va a hacer caer, nos va a hacer dudar, vamos a ser incrédulos, ¿sí? Cualquier situación. Entonces que realmente esta palabra pueda ser de bendición para vos, ¿sí? Para los que están viendo y para los que van a ver después, ¿sí? Esto también lo voy a subir en YouTube, así que para los que no lo pudieron ver, van a poder verlo ahí. Así que esta era la palabra que quería compartir, ¿no? De que realmente en este tiempo podamos ser personas firmes, personas que confiemos en Dios, personas que realmente, más allá de que somos humanos, ¿sí? Y que solo no podemos. Porque ahí está el secreto, de saber que solo no vas a poder, ¿sí? Ahora, si vos decís, yo tengo a Dios, tengo a alguien que es mayor que yo y sé que Él me va a ayudar, ahí sí es diferente, ¿sí? Porque vas a salir, ¿sí? Victorioso de esa situación, ¿sí? Porque no pones tu confianza en vos, en tu fuerza, en tu plata, en tu dinero, sino pones tu fuerza en Él, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias a todos los que se estuvieron conectando, Dios les bendiga un montón. Y esto era, sí, un tiempo con Él, ¿sí?
que podamos realmente tomarnos ese tiempo para estar con Él, ¿sí? Voy a orar un minuto, ¿sí? Señor, te damos gracias, Padre, por esta tarde. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor, día a día, Señor. Gracias porque sé que tú estás atento a nuestros oídos, Padre. Gracias porque sé que tú estás ahí en medio de nuestras situaciones, en medio de nuestros problemas, Señor. Y sé que tú también nos estás capacitando para mayores cosas, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor, que podamos ser hijos obedientes a ti, Padre. Obedientes más allá de nuestras situaciones, más allá de las emociones, de las presiones, Señor. Más allá de lo que el enemigo nos diga, Señor, de que hemos fracasado, de que estamos fracasando, de lo que hacemos es en vano, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, sabemos que nada es en vano porque tú tienes el control de todas las cosas que nosotros hacemos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza es para ti, Espíritu Santo, y que tú te puedas glorificar, Señor, con esta palabra en cada vida, Señor, primeramente en la mía, Señor, y luego en los que van a escuchar, Señor. Te doy gracias por esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Así que muchas bendiciones para todos, que sea una semilla que pueda caer en tu corazón y pueda dar mucho fruto en este tiempo. Así que saludos a todos. Voy a estar mañana poniendo de nuevo, ¿sí?, cuál es el tema que quieren que hablemos. Para luego el jueves nuevamente, ¿sí?, voy a estar haciendo un programa a la misma hora, ¿sí?, a las 8 y alguito, y para poder hablar. Así que saludos para todos, bendiciones.